Hola jóvenes, bienvenidos a un video tutorial de lo que es WISC-4, que es la escala Wechsler de inteligencia para niños, creada por David Wechsler. Entonces, en este tutorial vamos a ver más que nada un poquito de la fundamentación teórica, o más bien, qué es lo que está evaluando la prueba. Podemos aprender a aplicarla, podemos aprender a calificarla, pero si no sabemos qué estamos evaluando, pues vamos a estar muy perdidos. Entonces, vamos comenzando. WIS-4 es un instrumento clínico de aplicación individual, es una prueba que no podemos aplicar de manera colectiva, se trabaja de manera individual con los niños con los que voy a aplicarla, ¿no? Podemos evaluar la capacidad cognitiva de niños desde los 6 años cumplidos con 0 meses hasta los 16 años y 11 meses. Esta prueba se utiliza para obtener una evaluación general de la capacidad cognitiva del niño o del adolescente, si ya estamos trabajando con edades mayores, ¿no? Los resultados nos pueden servir como guía en la planeación de tratamientos y decisiones educativas, de tal manera que sí, yo puedo aplicar WISC para conocer la capacidad cognitiva del niño, pero una vez que yo ya he aplicado el WISC, es importante saber que yo lo puedo tomar estos resultados para tomar una decisión en tratamiento o adecuaciones curriculares para aumentar la capacidad académica del niño y darle la mayor oportunidad de que el niño pueda florecer en el ámbito educativo. Ahora, WISC tiene una estructura muy particular, está dividido en 4 índices, le llaman 4 índices. Entre los 4 índices se compone lo que es la calificación del coeficiente intelectual total. Entonces tenemos el primer índice, que es índice de comprensión verbal, tenemos el índice de razonamiento perceptual, el índice de memoria de trabajo y el índice de velocidad de procesamiento. Si se fijan, para cada uno de los índices acá arriba se tiene su abreviación. Es bien importante la abreviación porque a través de todo el WISC-4 se manejan las abreviaciones por aquello de no tener, o sea, párrafos muy grandes por poner el nombre completo, ¿no? Ahora, WISC está constituido por 15 subpruebas que están divididas entre los 4 índices, de tal manera que el índice de comprensión verbal se compone de estas 5 subpruebas, el índice de razonamiento perceptual se compone de estas 4, el índice de velocidad de procesamiento se compone únicamente de 3 subpruebas y el índice de memoria de trabajo se compone de otras 3 subpruebas, ¿no? Dentro de estas subpruebas, algunas de ellas se tienen que aplicar y otras se consideran suplementarias. Si se fijan en el índice de comprensión verbal, las primeras 3 subpruebas, lo que es semejanzas, vocabulario y comprensión, estas 3 son las que se tienen que aplicar si queremos componer lo que es el coeficiente intelectual total. Sin embargo, estas que están en cursiva, que es información y palabras en contexto, son subpruebas que se le llaman suplementarias, de tal manera que no es obligatorio aplicarlas. Podemos aplicar únicamente estas primeras 3 o en el caso de razonamiento perceptual las primeras 3 y en los otros 2 índices, que es velocidad de procesamiento y memoria de trabajo, las primeras 2, las que están en cursiva, de nuevo, son pruebas suplementarias que no se tienen que aplicar, pero siempre es bueno saber aplicarlas. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando con una de las subpruebas, supongamos en índice de razonamiento perceptual, estoy trabajando con concepto con dibujos y por algún motivo la subprueba se echa a perder, o sea, no nos sirve porque el niño se distrajo o porque el niño ya no quiso continuar o porque a lo mejor incluso uno cometió un error al momento de aplicar. Entonces, si esa no me sirvió, yo puedo aplicar la prueba suplementaria, que es figuras incompletas, para poder lograr hacer lo que es el coeficiente intelectual total, ¿no? Y no estar evaluando por secciones. Ahora, aquí están divididas ya las pruebas entre pruebas esenciales, las subpruebas esenciales y las subpruebas suplementarias. De nuevo, las suplementarias se aplican cuando una de las esenciales no ha surgido o no ha seguido los lineamientos que nosotros esperamos que tenga o quizá por algún impedimento del niño no la pudo llevar a cabo, ¿no? Ahora,
Vamos viendo índice por índice. ¿A qué se refiere el índice de comprensión verbal? ¿Qué es esto de comprensión verbal? Pues el índice de comprensión verbal lo que evalúa, que esta es la parte importante, ¿no? ¿Qué es comprensión verbal? ¿Qué está evaluando? Evalúa formación de conceptos verbales, su capacidad de razonamiento verbal, el conocimiento adquirido del entorno, no necesariamente académico, sino todo aquello que adquiere a través de relacionarse con sus padres, con su familia, socializando, etcétera, etcétera, ¿no? Su expresión de relaciones entre conceptos, su comprensión social y juicio práctico, todo aquello relacionado con conceptos verbales, ¿no? Como el niño o el joven va adquiriendo esta comprensión social, este razonamiento verbal. El índice de comprensión verbal se compone de estas 5 subpruebas. Vamos viendo que evalúa cada una de ellas. Semejanzas evalúa la capacidad sistemática y racional para agrupar ítems de formación, capacidad de abstracción, generalización a partir de conceptos. Básicamente lo que hace esta subprueba es preguntarle ¿en qué se parece esto a esto? Y entonces el niño nos tiene que demostrar su capacidad sistemática y racional para agrupar estos ítems, ¿no? La subprueba de vocabulario evalúa el conocimiento sobre el lenguaje que tiene el niño, precisión conceptual y construcción de explicación verbal, de tal manera que yo al niño le puedo ir preguntando a qué se refiere esto o qué significa esta palabra, ¿no? En la subprueba de comprensión va a evaluar razonamiento, va a evaluar juicio social frente a problemas cotidianos y comprensión de normas sociales. Básicamente yo le voy a dar una situación social al niño y el niño me tiene que decir qué haría en esa situación. Luego tenemos la subprueba suplementaria que es información, que nos habla de riqueza de vocabulario, capacidad para adquirir, conservar y recuperar conocimientos, de tal manera que en esto las preguntas ya son bien puntuales, pueden ser de hechos históricos, de cuestiones geográficas, etcétera, etcétera. Estos conocimientos ya son adquiridos a través del conocimiento académico del niño, ¿no? Y luego tenemos lo que es palabras en contexto o pistas, como su nombre lo dice, son pistas, son como adivinanzas, y se evalúa la habilidad para integrar información, generar conceptos alternativos y condensar información. Entonces, de tal manera, en esta subprueba, nosotros le vamos dando unas pistas y el niño nos tiene que adivinar de qué cosa estamos hablando. Pasamos con el índice de razonamiento perceptual. Este índice de razonamiento perceptual evalúa lo que es el razonamiento fluido, que es la capacidad de razonar y resolver problemas sin conocimiento previo. El índice de razonamiento perceptual, a diferencia de comprensión verbal, no requiere ninguna educación formal, sino que es su capacidad de razonar y resolver sin tener información previa. Entonces, va a ser la capacidad de formar y reconocer conceptos, reconocer relaciones entre patrones, su capacidad de realizar inferencias o deducciones, resolver problemas, ¿no? De igual manera, también evalúa lo que es el procesamiento espacial y la integración visomotora. Ahora, el índice de razonamiento perceptual tiene 4 subpruebas, las primeras 3 son esenciales, la última es suplementaria. La primera, diseños con cubos, evalúa las habilidades de análisis, de síntesis, de organización visoespacial que tiene el niño. También evalúa lo que es la coordinación visomotora y formación de conceptos no verbales. Básicamente le damos unos cubos con algunos colores y entonces le decimos al niño, le mostramos un dibujo y le decimos, bueno, ahora tienes que reproducir este dibujo con los cubos que están ahí y evaluamos su capacidad para hacerlo, ¿no? En lo que es la subprueba de conceptos con dibujos, está evaluando la formación de conceptos abstractos y categorías a partir de materia visual. Entonces yo le voy a enseñar dibujos al niño y le voy a pedir que me los agrupe de acuerdo a una categoría general. La subprueba de matrices es evalúa la capacidad de analizar razonamiento por analogías visuales, integración de información espacial, todo aquello que está libre de la influencia cultural y del lenguaje. Es un poco parecido al test de matrices progresivas del autor Raven, donde le mostramos un dibujo al cual le hace falta un pedazo y el niño de varias opciones tiene que elegir la que completa ese dibujo, ¿no?
Finalmente tenemos lo que son las figuras incompletas, que es una prueba suplementaria. Evalúa la atención, discriminación visual, concentración y reconocimiento de detalles en objetos. Entonces yo al niño le voy a mostrar imágenes de una figura y a esa figura le falta una parte y el niño nos tiene que decir cuál es la parte que falta. Vamos al índice de memoria de trabajo. El índice de memoria de trabajo evalúa la capacidad que tienen los niños de retener temporalmente información en la memoria, su capacidad que tienen de retenerla, de manipularla, de procesar, o sea, trabajar con esa información y generarnos un resultado, ¿no? De igual manera, está evaluando su capacidad de atención, porque el niño pues, tiene que prestar atención para lograr captar la información, su capacidad de concentración, su control mental y razonamiento. Vamos viendo cuáles son los subíndices, las subpruebas del índice de memoria de trabajo. Este índice contiene dos subpruebas esenciales y una suplementaria. La subprueba de retención de dígitos evalúa la atención que tiene el niño, evalúa su capacidad de memoria auditiva inmediata, capacidad de secuenciación, planificación, alerta y flexibilidad cognitiva. En retención de dígitos, al niño yo le voy a dar una serie de números que él tiene que memorizar y me los tiene que regresar, ¿no? Entonces, básicamente está evaluando lo que es la memoria auditiva inmediata. La subprueba de sucesión de números y letras hace algo muy similar a lo que hizo la subprueba anterior, pero aquí tiene un grado de complejidad mayor. Se evalúa la habilidad para retener y combinar dos tipos de información. La memoria auditiva también evalúa y la memoria a corto plazo y manipula distinta información. Cuando decimos dos tipos de información, ahora no nada más le estoy dando números que debe de memorizar, sino que también le voy a proporcionar letras. Entonces el niño tiene que memorizar estos dos tipos de información y repetirnoslas a nosotros. La subprueba de aritmética, que es una prueba suplementaria, evalúa habilidades de razonamiento numérico, concentración, memoria a corto plazo, atención y reorganización de la información. En aritmética al niño se le presentan de manera verbal algunos problemas matemáticos y entonces el niño tiene que demostrar su capacidad de razonamiento numérico, ¿no? Esa habilidad de concentrarse, procesar información que le hemos dado y poder arrojarnos un resultado. Finalmente tenemos lo que es el índice de velocidad de procesamiento. Velocidad de procesamiento se refiere a la capacidad para explorar, ordenar o discriminar información visual simple de forma rápida y eficaz. Este índice también evalúa lo que es memoria a corto plazo, atención y coordinación visomotora. La memoria a corto plazo la está evaluando básicamente en lo que es capacidad visual, ya no auditiva como fue en otros índices, ¿no? Ahora, este índice de velocidad de procesamiento se compone con tres subpruebas, las primeras dos de ellas esenciales y la última suplementaria. Claves: evalúa lo que es la atención visual, memoria a corto plazo, capacidad de atención sostenida y rastreo visual. Al niño se le muestra una clave, un código, y él lo tiene que reproducir. Entonces, él tiene que lograr seguir esta secuenciación de la clave, ¿no? En búsqueda de símbolos, lo que se evalúa es la memoria visual, la coordinación visomotora, discriminación visual, organización perceptual y flexibilidad cognitiva. En esta subprueba, lo que el niño va a hacer es, como su nombre dice, va a buscar unos símbolos en una serie que se le presenta. Y finalmente, la última subprueba del índice de velocidad de procesamiento es registros. Evalúa lo que es atención visual selectiva, planificación, vigilancia y descuido visual. En registros al niño se le muestra unas imágenes que contienen animalitos y que contienen otros diversos objetos y entonces el niño tiene que poner en práctica su atención visual selectiva al seleccionar únicamente los que sean animales. Muy bien, pues con eso terminamos lo que son los índices y sus subpruebas y pasamos a las pautas generales de aplicación de la subprueba. A muy grandes rasgos, para poder aplicar lo que es
WISC 4, tenemos que estar familiarizados con los materiales, no podemos llegar a trabajar con un sujeto sin saber manipular los materiales. Tenemos que conocer el procedimiento estándar de aplicación. Cada una de las subpruebas tiene sus reglas específicas que debemos de seguir al momento de aplicarlas. Tenemos que conocer que el tiempo de aplicación es de entre 60 a 80 minutos, dependiendo de cada uno de los sujetos, cada uno de los niños con los que estemos trabajando. Habrá niños que tarden 60, 70 minutos y niños que tarden un poquito más de los 80, ¿no? Debemos de hacer un esfuerzo por aplicar en una sola sesión siempre que sea posible. Si no es posible, porque ya pasamos una hora y todavía nos faltan muchas subpruebas por aplicar, entonces hay que agendar una segunda sesión cuanto antes, lo más cercano posible a la primera sesión. Y como siempre, y para todas las pruebas, debemos de cuidar el ambiente físico, un espacio bien iluminado, con buena ventilación, con pocos distractores, que tengamos una mesa limpia en la cual podamos trabajar, porque sí se va a requerir de ello, ¿no? Y Finalmente, pero antes de comenzar a trabajar, tenemos que estar bien seguros que tenemos un establecimiento y un mantenimiento de rapport, de tal manera que yo no puedo llegar y la primera vez que conozco al niño sacar mi whisk y empezar a aplicar. No, primero hay que establecer rapport y cuidar de mantener el rapport a lo largo de toda la prueba. Hay que cuidar el orden estándar de aplicación de las subpruebas. Llevan un orden, no las podemos aplicar la que yo quiera en el momento que yo quiera, sino que tengo que seguir el orden ya preestablecido. Este orden está ideado de tal manera que el niño no se canse de una sola actividad, sino que las actividades estén variadas y el niño pueda mantener su atención porque estamos cambiando de actividades que él va a hacer. Tenemos que cuidar la aplicación de las subpruebas suplementarias. No siempre las vamos a aplicar, se van a aplicar únicamente cuando sea necesario. Cuando una de las pruebas esenciales no nos sirvió por algún motivo, entonces yo trabajo prueba suplementaria. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las reglas de sustitución de pruebas, en qué momento puedo sustituir y cuándo no. Y finalmente, cuando yo esté sustituyendo pruebas, tengo que recordar que solo se permite una sustitución para cada puntuación índice. Entonces, si una de las pruebas esenciales no me sirvió, nada más tengo una vez que la puedo sustituir con una suplementaria. Si me equivoco en dos o si hay errores en dos, entonces ya no lo podemos seguir trabajando de esta manera. Para calcular lo que es el coeficiente intelectual total, solo se permiten 2 reemplazos de subpruebas de cualquier índice. De tal manera que si yo ya utilicé una prueba suplementaria de comprensión verbal y utilicé otra prueba suplementaria del índice de memoria de trabajo, ya no puedo utilizar pruebas suplementarias en los otros 2 índices. Nada más en 2 índices puedo yo sustituir alguna de las pruebas esenciales. De manera muy general, ya después los podremos ver con más calma, pero de manera muy general, tenemos que tomar en cuenta cuáles son los puntos de inicio. Existen reglas de inversión y reglas de descontinuación para algunas de las subpruebas y las tenemos que tomar en cuenta. Algunas de las subpruebas van a tener un cronometraje muy específico, entonces desde ahorita hay que ir buscando cuál es la opción de cronometraje, si tenemos un cronómetro o cuál opción tenemos en nuestros celulares. Tenemos que fijarnos que algunas pruebas contienen reactivos de verificación de aptitudes, otras contienen reactivos de enseñanza y de práctica y las tenemos que practicar. Hay algunas indicaciones de interrogatorios y repetición de reactivos en algunas subpruebas, no todos, y tenemos que estar bien al pendiente de ellos. Y finalmente tenemos que ser muy cuidadosos en el registro de todas las respuestas que nos vaya dando el niño, porque un registro ineficiente de las respuestas nos puede invalidar la subprueba. Ahora vamos a unas pautas generales de calificación. Tenemos que utilizar siempre las respuestas de muestra que van a estar presentadas en nuestro manual de aplicación. Después lo vamos a ver. Tenemos que calificar las respuestas que fueron interrogadas de acuerdo al manual y tenemos que calificar las respuestas inutilizadas también. Y finalmente tenemos que calificar respuestas múltiples. Para esto vamos a hacer uso de nuestro manual, entonces el manual que les menciono va a ser muy importante y lo tenemos que tener siempre ahí a la mano. Finalmente, el llenado del protocolo de registro
Es un protocolo donde yo voy a anotar todas las respuestas del niño. Tengo que anotar la estimación de la edad cronológica del niño a la fecha que comencé la aplicación. Tengo que llenar la página de resumen y tengo que llenar la página de análisis. En su momento ya vamos a ver cada uno de estos pasos. Por el momento sería todo en lo que es WISC y más que nada hacer un repaso bien importante de qué es lo que evalúa cada uno de los 4 índices que componen WISC 4 y de las 15 subpruebas que contiene el instrumento. Muchas gracias por escucharme hasta aquí.